Días oscuros para la economía del país. El trabajo por cuenta propia se llevará la peor parte. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los cuentapropistas serán los menos autónomos y los menos exonerados en cuanto al pago de impuestos. En el contexto de lo que el oficialismo denomina perfeccionamiento de los actores económicos, se efectuó recientemente una mesa redonda de la televisión cubana en la que se brindaron más detalles acerca de la próxima creación de las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y el fortalecimiento de las cooperativas no agropecuarias, así como los ajustes que serán aplicados al trabajo por cuenta propia. Al parecer, la intención de la dictadura apunta a fortalecer el desarrollo de las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias, pues se reduce la existencia de los cuentapropistas a aquellos negocios que cuenten con 3 o menos trabajadores contratados. No obstante, en el caso de las MIPYMES, da la impresión de que los jerarcas de la economía aún no se ponen de acuerdo sobre el momento exacto de la puesta en funcionamiento, sobre todo las que van a tener un carácter estatal. Se dice que inicialmente arrancarán como MIPYMES en lo fundamental, las entidades que hayan logrado exportar a través de las empresas de comercio exterior estatales y aquellas que usen recursos propios del país y no lleven importaciones. De la intervención de los panelistas de la mesa redonda, Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, Marta Elena Feitó, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Macy Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, se desprende que los actores económicos que llevarán la peor parte serán los trabajadores por cuenta propia, ya que afrontarán las condiciones más difíciles para desarrollar su trabajo. En primer término, se deja sin efecto la antigua legislación que disponía la pertenencia de 91 actividades al régimen simplificado de tributación, un régimen de pago de los impuestos vencedor para los cuentapropistas, pues los exoneraba de realizar las declaraciones juradas de ingresos personales al final de cada periodo fiscal, con el consiguiente pago de impuestos adicionales. Ahora la ministra Macy Bolaños declara que el régimen simplificado se reserva para los cuentapropistas con ingresos anuales inferiores a los 200,000 pesos y que no tengan trabajadores contratados, nuevos actores para dinamizar el escenario económico cubano, según el periódico Juventud Rebelde de la edición del 12 de agosto. Por otra parte, se establece que todos los cuentapropistas acogidos al régimen general de tributación deberán habilitar una cuenta bancaria fiscal, lo que significa un mayor control bancario sobre el trabajo a estos actores. Antes solo las actividades más lucrativas, paladar, cafetería, artesano, transportista y arrendador de viviendas, eran las obligadas a abrir dichas cuentas. Nada se dijo en la mesa redonda acerca de los gastos que se van a admitir en el desempeño del trabajo por cuenta propia. Hasta el momento, los cuentapropistas debían justificar mediante facturas o vales de compra la mitad de sus gastos reales con tal de poder acogerse al porcentaje de gastos que las autoridades tributarias aceptaban en las declaraciones juradas y que posibilitaban reducir los impuestos a pagar. Sin embargo, ahora con el avance de la economía sumergida o la bolsa negra, que obviamente no otorga vales ni facturas de compra, se hará más difícil la labor de los cuentapropistas de mantenerse esa legislación. En cuanto al precio de venta de sus producciones, se dijo en la mesa redonda que las MIPYMES van a ser dotadas de una mayor autonomía para la toma de decisiones en cuanto a los precios. Por último, hay una clara discriminación del trabajo por cuenta propia en lo referido a la exoneración del pago de impuestos al inicio de los negocios, mientras que las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias contarán, en general, con una exoneración de 6 meses en el pago de impuestos. A los trabajadores por cuenta propia solo se les exonerará un lapso de 3 meses. Siguiendo con las noticias, que le quede claro a la dictadura, luego de su decreto número 35, no hay cárceles que aguanten para tanta gente. Jamás debe penalizarse la opinión política, incluso cuando sea ruda. La libertad es intrínseca a lo humano y ningún poder tiene derecho a permitirla porque no tiene la facultad para reducirla, sino exclusivamente el deber de asegurarla y defenderla. Se promulgó en Cuba el Decreto Ley 35 acerca de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico. Esta norma jurídica ensancha el contenido de la Ley número 370 de julio de 2019, como si éste le pareciera insuficiente al poder, si bien no lo eroga, lo cual constituye una rareza.
Cabe destacar este acontecimiento porque es parte de un extenso e intenso quehacer desatado por la dictadura durante la última etapa, ello signado por una colosal incapacidad para lograr una economía eficaz, una impresionante disfuncionalidad institucional, un riguroso absurdo ideológico y una alarmante disonancia entre la sociedad y el poder. Este documento jurídico se presenta como legislación sobre la ciberseguridad o seguridad de la tecnología de la información, esto en cualquier lugar del orbe, con el propósito de proteger la información ofrecida en tales medios a través de la prevención de agresiones maliciosas a computadores y servidores, dispositivos móviles y sistemas electrónicos, redes y datos. Estas leyes no tratan el contenido de los mensajes que provienen de la libertad de expresión, que son enjuiciados solamente cuando vulneran la dignidad humana, además por medio de jueces independientes del gobierno y de acuerdo a precisos cánones penales, o sea, únicamente serían punibles las acciones contrarias a la libertad, ya sean discriminaciones sociales, culturales, raciales, políticas. Jamás debe penalizarse la opinión política, incluso cuando sea ruda. A diferencia del decreto ley número 35, transgrede dicho carácter, refrenda la informática como un solo instrumento para defender la revolución y no un derecho ciudadano. Nunca indican los modos para asegurar los medios informáticos individuales. Establece la posibilidad de que cualquier expresión sea punible. Concede a diversas instituciones la facultad de indicar culpables e imponer sanciones. Al mismo tiempo, desde la discrecionalidad totalmente alejada de cualquier criterio de justicia, de derecho. Ciertamente, en Cuba no hay leyes sobre la libertad de expresión, sino leves enunciaciones ambiguas que aseguran la falta de garantía real. Se hace necesario despejar esta anomalía, mas no elaborar al respecto un cuerpo legal detallando, incorporarlo en una norma de otra naturaleza. La libertad es intrínseca al humano y ningún poder tiene derecho a permitirla, porque no tiene la facultad para reducirla, sino exclusivamente el deber de asegurarla, de defenderla. A la vez, la dictadura lo impone de modo impolítico. El imperio de las leyes no deriva meramente del poder, necesita sobre todo un contenido demandado por la sociedad capaz de imponerse frente a las aisladas conductas contrarias, pero en este caso la mayoría de los cubanos aboga por una genuina libertad de expresión y la obstinación del Estado acontece como minoría colocada en las antípodas de lo legítimo. Por supuesto que, con el ramillete de cuerpos legales que acaban de promulgar, el régimen castrista pretende coartar la libre emisión de pensamiento de los cubanos en las redes sociales. Eso está clarísimo, pero al hacerlo en medio del terror que le ha provocado el gran alzamiento nacional anticomunista del pasado 11 de julio, parece estar empeñado en despertar el rechazo unánime de sus súbditos, y conste que me refiero no solo a la mayoría de los ciudadanos que ya están hartos de la dictadura castrista y desean ardientemente un cambio sustancial del sistema imperante en la isla, incluyo también a aquellos que, de grado o por temor, se muestran como simpatizantes y partidarios del gobierno de La Habana y de sus medidas antipopulares. Es lo mismo que pasó con la interrupción del servicio de internet a raíz de la epopeya del 11 de julio. Ese corte afectó no solo a los disidentes que deseaban informarse sobre las protestas escenificadas en medio centenar de puntos de la geografía cubana. Ahora, las nuevas medidas legislativas provocan el rechazo no solo de los que abiertamente muestran un desacuerdo con el impresentable régimen castrista, sino también con personas que se cuidaban de hacerlo, pero rechazaban la nueva medida represiva. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.